El grito de mi nuera retumbó en la sala como un trueno seco, partiendo en dos el poco aire que me quedaba en los pulmones. Soy refugio, todos me dicen Cuca, tengo 74 años. Fui costurera y bordadora durante más de 4 décadas, y hoy descubrí que para la esposa de mi único hijo no soy más que un mueble viejo y estorboso que ocupa demasiado espacio. Tengo un secreto guardado en el fondo de mi maleta café, uno que va a cambiar el mapa de esta casa para siempre. Llevo viviendo con mi hijo Efrén y su esposa Fabiola desde hace 3 años. Para que no estés sola, mamá, me dijo él con esa cara de niño bueno que siempre ha tenido, y que tanto le ha servido para esconder su falta de carácter. Para que nos eches una mano, añadió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La mano se convirtió en el brazo entero, luego en la espalda, y finalmente en la vida completa. Hoy fue uno de esos días que parecen durar 100 horas. Desde que el sol despuntó por la ventana de la cocina, mis pies no habían tocado el suelo más que para correr de un lado a otro. Tengo 3 nietos que son la luz de mis ojos, pero que tienen la energía de un huracán completo. El mayor, Diego, decidió que la sala era un campo de batalla para sus soldaditos de plástico. La de en medio, Mariana, tuvo fiebre y vomitó 2 veces sobre el tapete que yo misma había lavado la semana pasada. Y el bebé, el pequeño Emiliano, está sacando los dientes y no ha dejado de llorar ni un solo instante, como si el dolor de sus encías fuera el dolor del mundo entero. Por la tarde mis rodillas temblaban, me dolía la cadera, ese dolor punzante que me recuerda la humedad de los inviernos pasados. Había preparado la comida, picando la cebolla finita, como le gusta a Fabiola, cuidando que el ajo no se quemara. Había limpiado el vómito de Mariana, frotando con vinagre y bicarbonato para que no quedara olor. Había arrullado a Emiliano paseándolo por el pasillo interminable del departamento hasta que mis brazos se sintieron de plomo. Había ayudado a Diego con las sumas y las restas, explicándole con paciencia que si tienes 5 manzanas y te comes 2, te quedan 3, aunque él insistiera en que se las comería todas. Cuando el reloj de la pared marcó las horas de la tarde, yo estaba sentada en el borde del sofá con Emiliano por fin dormido en mi regazo. La casa no estaba perfecta, había juguetes en el suelo porque Diego se negó a recogerlos. Había un plato sucio en la mesa porque no me dio tiempo de lavarlo antes de que el bebé volviera a llorar. Pero había paz, o eso creía yo. La llave giró en la cerradura con violencia. Fabiola entró como una exhalación, tirando el bolso sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Traía el ceño fruncido, esa línea vertical entre las cejas que se le marca cuando el tráfico ha estado pesado o cuando su jefa la ha mirado mal. Efrén entró detrás cabizbajo, cargando el portafolio como si llevara piedras. ¿Pero qué es esto?, gritó ella, y su voz despertó a Emiliano, que soltó un alarido inmediato. Yo intenté levantarme, pero el peso del bebé y el dolor de mis articulaciones me hicieron lenta. Fabiola, por favor, el niño acaba de dormirse, susurré tratando de calmar la situación antes de que estallara. Ella no me escuchó. Sus ojos, delineados con un negro perfecto que no se había corrido en todo el día, recorrieron la sala como un escáner buscando fallas. Vio el soldadito de plástico bajo la mesa, vio el cojín torcido, vio sobre todo mi cansancio, y en lugar de compasión le provocó ira. La casa está sucia, bramó señalando el suelo con un dedo acusador y manicura roja impecable. Llego de trabajar como una burra para encontrarme este chiquero, mira esto, hay polvo en la tele. Efrén intentó intervenir, pero fue un intento tan débil que dio lástima. Amor, seguro mi mamá no tuvo tiempo, los niños. No me vengas con excusas, Efrén, le cortó ella girándose hacia mí con una furia que me heló la sangre. Te pedí una sola cosa, Cuca, una sola cosa, que mantuvieras la casa decente. No pagas renta, no pagas luz, comes de nuestra comida, lo mínimo que podrías hacer es tener esto limpio. Sentí como el calor me subía por el cuello. No pago renta, es cierto, pero mi pensión, que no es una fortuna pero tampoco son centavos, se va íntegra en el mercado cada mes. Yo compro la carne, las frutas, los pañales de Emiliano. Yo pagué la reparación de la lavadora el mes pasado, cuando ella la sobrecargó. Pero en su contabilidad mental, yo soy una carga. Fabiola, los niños han estado muy inquietos hoy, Mariana vomitó, intenté explicar manteniendo la voz serena, esa voz que usaba en el taller para calmar a las aprendizas más nerviosas. Siempre tienes una excusa, se acercó a mí invadiendo mi espacio personal, oliendo a perfume caro y a estrés de oficina, eres una malagradecida, te damos un techo y así nos pagas, no sirves para nada, vieja floja.
Todo el día sentada aquí rascándote la barriga mientras nosotros nos matamos trabajando. La frase quedó flotando en el aire. No sirves para nada, vieja floja. Miré a mi hijo, esperé ese segundo crucial en el que él debía levantar la voz y decir, no le hables así a mi madre. Esperé a que recordara quién le cosió los pantalones remendados cuando no había para comprar nuevos, quien trabajó doble turno en el taller para pagarle sus estudios, quien le dio el enganche para este mismo departamento. Pero Efrén bajó la mirada, se puso a desabrocharse los zapatos como si la discusión no fuera con él. Su silencio dolió más que los gritos de ella. Fue un silencio cómplice, cobarde, el silencio de un hombre que ha preferido la comodidad de no pelear con su mujer antes que la dignidad de su madre. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón como dicen en las novelas, fue algo más duro, como una cadena oxidada que finalmente cede. Sentí una claridad repentina, fría y absoluta. Dejé a Emiliano suavemente en su corralito, aunque seguía lloriqueando. Me enderecé, mi espalda crujió, pero me obligué a estar lo más erguida posible. No dije nada, no grité, no lloré, simplemente la miré a los ojos con una intensidad que la hizo titubear por un segundo. Vi cómo parpadeaba, confundida por mi falta de reacción, esperaba que me disculpara, que agachara la cabeza como siempre. Pasé por su lado sin rozarla y caminé hacia mi cuarto. Y no me des la espalda cuando te hablo, gritó ella detrás de mí. Cerré la puerta de mi habitación y pasé el pestillo. El ruido de afuera se amortiguó. Me senté en la cama, esa cama individual que antes era de Diego y que ahora es mi único refugio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una adrenalina que no sentía desde hacía años. Miré a mi alrededor, en esa habitación pequeña atiborrada de cajas de cosas que no caben en otro lado, estaba mi vida reducida a la mínima expresión. Pero mis ojos se posaron en el armario. Allí en el estante superior, detrás de unas cobijas viejas, estaba mi vieja maleta café de vinil y dentro de ella mi salvoconducto. Me levanté y bajé la maleta. Olía a encierro y a naftalina. La abrí sobre la cama, mis dedos buscaron en el bolsillo interior y sacaron una libreta pequeña de tapas de cuero, con hojas amarillentas y llenas de moldes dibujados a mano. Era mi libreta de patrones, la que usaba cuando cortaba vestidos de novia y de 15 años, pero que en los últimos años había servido para otro propósito. La abrí. Allí estaban anotados los números de cuenta, no la cuenta que Efrén conoce, donde me depositan la pensión y que siempre está vacía a fin de mes, no, la otra, la cuenta que abrí con el dinero de la venta de la casa grande de mis padres, aquella que vendí cuando murió mi esposo, antes de mudarme aquí. Efrén cree que ese dinero se gastó en deudas y en médicos, nunca le corregí, quería tener un fondo por si acaso. El por si acaso había llegado y tenía nombre y apellido, Fabiola del Toro. Miré el saldo anotado en la última página, era suficiente, más que suficiente. Y luego toqué el papel doblado que estaba junto a la libreta, las escrituras de una pequeña propiedad junto al lago de Pátzcuaro, en un pueblo llamado Santa Fe de la Laguna, una casita que heredé de mi tía Herminia hace muchos años, que ha estado alquilado a un tejedor del pueblo todo este tiempo. El contrato del inquilino venció el mes pasado. La casa está vacía. La casa es mía. Empecé a empacar. No con prisa, sino con método, como quien prepara un viaje de trabajo importante, ropa ligera, mis medicinas para la presión, mis lentes de aumento, una foto de mis nietos que saqué del marco para que ocupara menos espacio. No me llevé nada que ellos me hubieran regalado, dejé el suéter gris que Fabiola me dio la Navidad pasada, porque le quedaba grande a su mamá, doblado perfectamente sobre la silla. Afuera los gritos habían cesado, escuchaba el tintineo de los cubiertos, estaban cenando. Seguramente Fabiola estaría quejándose de que yo no había servido la mesa, y Efrén estaría asintiendo, comiendo el arroz que yo cociné. La ironía me provocó una sonrisa torcida. Esperé. Las horas pasaron lentas. Escuché cómo bañaban a los niños, cómo apagaban las luces, cómo se iban a dormir. Escuché los ronquidos de Efrén a través de la pared. Cuando la madrugada avanzó, la casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del refrigerador. Me vestí con mis pantalones más cómodos y unos zapatos cómodos. Me puse mi abrigo café, ese que tiene bolsillos profundos. Revisé la maleta una última vez, cerré el cierre con cuidado para no hacer ruido. Tomé mi celular y abrí la aplicación de taxis.
Mis dedos, habitualmente torpes con la tecnología, se movieron con una precisión quirúrgica. Destino: terminal de autobuses de Occidente. Desde allí salen los autobuses a Michoacán cada cierto tiempo. Salí de la habitación antes de que amaneciera del todo. La sala estaba en penumbras, la luz de la calle entraba por la ventana, iluminando los juguetes que Fabiola no había recogido a pesar de sus gritos. Pasé por la cocina, sobre la mesa dejé el juego de llaves del departamento, nada más, ni una nota, ni una explicación, ni una carta lacrimógena, mi ausencia sería mi mensaje. Abrí la puerta principal, el aire fresco de la madrugada me golpeó la cara, y sentí que respiraba de verdad por primera vez en 3 años. El taxi estaba esperando abajo con las luces encendidas. El conductor, un hombre joven con gorra, me ayudó a subir la maleta al cajuela. «Buenos días, señora», madrugando o trasnochando, preguntó con amabilidad mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. Miré hacia arriba, hacia la ventana del 4º piso, estaba oscura, allí dormían mi hijo y su esposa, seguros de que al despertar tendrían el desayuno listo y a la vieja inútil dispuesta a fregar sus miserias. No tenían idea de que la cocinera, la niñera, la costurera de emergencias y el saco de boxeo emocional acababa de presentar su renuncia irrevocable. Ninguna de las dos, joven, respondí, sintiendo como una fuerza antigua y poderosa despertaba en mi pecho, estoy escapando de la prisión. El autobús olía a café barato y a desinfectante de pino, una mezcla que en cualquier otro momento me habría revuelto el estómago, pero que hoy me sabía a libertad. Me senté junto a la ventana en el lado de la sombra, viendo cómo los edificios grises de la ciudad se iban encogiendo hasta desaparecer, tragados por el verde intenso de los volcanes y los pinares que anuncian el camino hacia el lago. A mis 74 años, con las rodillas protestando por la humedad y el corazón latiendo con una fuerza que creía olvidada, me sentía como una fugitiva de película. Solo que mi arma no era una pistola, sino una tarjeta de débito escondida en el fondo de mi bolsa. Durante las horas de viaje no cerré los ojos, me dediqué a observar el paisaje. Vi cómo cambiaba el terreno de los valles urbanos asfixiantes a las colinas abiertas que anuncian el agua y los bosques de Michoacán. Cada kilómetro que ponía entre mi nuera Fabiola y yo era un peso menos sobre mis hombros. Imaginé el caos que estaría ocurriendo en el departamento en ese preciso instante. Fabiola estaría buscando desesperadamente los calcetines de Diego, el bebé Emiliano estaría llorando porque nadie le había preparado su papilla de plátano con la textura exacta que solo yo sé conseguir. Y Efrén estaría mirando el reloj, dándose cuenta de que llegaría tarde al trabajo, paralizado por la ausencia de su madre, la inútil. Al bajar en la terminal de Pátzcuaro, el golpe de aire fresco y húmedo del lago me recibió como un abrazo de un viejo amigo. El pueblo había cambiado un poco en los años que estuve ausente, secuestrada por las obligaciones de abuela, pero la esencia seguía ahí, el bullicio de las combis, las vendedoras de pescado blanco con sus canastos, y ese ritmo pausado que tienen los lugares donde el agua dicta el tiempo. Lo primero que hice no fue ir a la casa, fui al banco. Necesitaba tocar la realidad con las manos. Entré a la sucursal pequeña que está frente a la plaza principal, con su aire acondicionado zumbando y sus pisos de cerámica impecables. Me acerqué al cajero automático con un temor irracional, ¿y si el banco había quebrado, y si mi memoria fallaba con la clave? Mis dedos, que tantas veces temblaron al servirle la sopa a Fabiola por miedo a manchar el mantel, ahora se movieron firmes sobre el teclado numérico. Consultar saldo. La pantalla parpadeó un segundo que pareció eterno, y ahí estaba la cifra, el dinero de la venta de la casa grande, más los intereses acumulados, más las rentas que el tejedor había estado depositando religiosamente, era una suma considerable. No era millonaria de lujos absurdos, pero era una mujer rica en opciones. Podía pagar quien me ayudara, podía comer bien todos los días si me daba la gana, podía comprarle a Fabiola su soberbia y devolvérsela envuelta en papel de regalo. Imprimí el recibo solo por el placer de tenerlo, lo doblé con cuidado y lo guardé junto a mi libreta de patrones. Salí del banco con la barbilla en alto. Un vendedor de billetes de lotería se me acercó, un numerito, ceñito, para que le cambie la suerte, me dijo con una sonrisa desdentada. Le compré el billete entero sin regatear. La suerte ya me cambió, hijo, esto es solo por diversión, le respondí, y le dejé una propina que le hizo abrir los ojos como platos. Caminé varias cuadras hasta mi casa. Mi propiedad es una construcción sencilla de paredes blancas y techo de teja, con un corredor amplio donde solía sentarme con mi esposo a ver pasar la tarde.
La madera de la puerta estaba despintada y el patio era una selva de maleza, pero era mía. Saqué el juego de llaves que había guardado como un tesoro sagrado en el fondo de mi maleta. La llave giró suavemente sin resistencia, como dándome la bienvenida. El interior olía a encierro y a polvo, pero bajo las sábanas blancas que cubrían los muebles reconocí mi vida anterior. Allí estaba mi máquina de coser de pedal. Allí estaba la mesa de costura donde corté miles de vestidos, y sobre la repisa, una vieja radio de madera que mi esposo restauró antes de morir. Dejé la maleta en el suelo y me dejé caer en el sillón cubierto. El silencio era absoluto, no había gritos, no había televisión a todo volumen con caricaturas, no había órdenes ladradas desde la puerta, solo el sonido lejano de los patos del lago. Me miré las manos, estaban ásperas por el cloro y el jabón barato que Fabiola compraba. No sirves para nada, me había dicho. Esa frase rebotó en las paredes vacías de mi casa. Me levanté impulsada por una rabia que ya no me dolía, sino que me movía. Fui al baño y me miré en el espejo manchado. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas que son mapas de mis risas y mis llantos, con el pelo blanco que dejé de teñirme porque a Fabiola le parecía un gasto innecesario, pero vi también unos ojos que habían recuperado el brillo de la autoridad. Refugio, dije en voz alta, probando cómo sonaba mi nombre en mi propia casa, bienvenida. A tu reino. Necesitaba provisiones. Salí de nuevo y fui a la tiendita de doña Erlinda, a 2 cuadras de mi casa. Esperaba que no me reconociera, pero allí estaba, más anciana y encorvada detrás del mostrador de madera lleno de frascos de dulces. Buenas tardes, dije. Ella entornó los ojos ajustándose los lentes que colgaban de una cadena en su cuello. Ave María Purísima, exclamó llevándose una mano al pecho, es usted la señora Cuca, creí que se la había tragado la ciudad. Casi, Erlinda, casi, pero la ciudad me escupió de vuelta, bromeé. La calidez con la que me trató fue el contraste más brutal que había sentido en años. No me habló como si fuera una anciana tonta, ni como si fuera un estorbo lento, me habló como a una igual, como a una vecina respetada. Me preguntó por mi salud, por mis hijos, y yo mentí con una facilidad pasmosa, están bien, muy ocupados, dije. Compré café, pan fresco, queso, jamón, escobas, trapos y cloro, pero esta vez compré el cloro caro, el que huele a limón de verdad. Pagué con un billete grande y no sentí culpa. Regresé a casa cargando las bolsas. El peso me recordaba a las compras del mercado que hacía para mi nuera, pero la diferencia era abismal, esta comida era para mí, nadie se comería la mejor parte del pescado dejándome solo la cabeza, nadie se quejaría de que el pan estaba muy duro o muy blando. Pasé la tarde limpiando. Podría parecer irónico escapar de limpiar una casa para llegar a limpiar otra, pero la psicología del trabajo es curiosa, limpiar mi polvo, barrer mi suelo, sacudir mis recuerdos fue un acto de posesión. Con cada escobazo sacaba un poco de la toxicidad de los últimos años. Encontré en un cajón de la cocina unas viejas tijeras de sastre, oxidadas pero funcionales, las sostuve un momento, eran un objeto simple, estúpido incluso, pero eran mías, no eran, préstame eso, eran mías. Al atardecer la casa ya no olía a encierro, sino a lavanda y a café recién hecho. Me preparé una taza grande, negra y sin azúcar como me gusta, y como nunca podía tomarla porque a Efrén le daba asco el olor del café fuerte. Saqué la vieja radio de madera de la repisa, le puse pilas nuevas que había comprado donde Erlinda, y la encendí. Una emisora local tocaba boleros antiguos. Me senté en el corredor, en mi silla de madera, mirando cómo el sol se hundía detrás de los cerros que rodean el lago, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Era un espectáculo perfecto. Entonces, y solo entonces, decidí que estaba lista para el segundo acto. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, lo había tenido en modo avión desde que salí del departamento. Mis dedos rozaron la pantalla negra, sabía que al encender esa pequeña luz abriría una compuerta a la locura que había dejado atrás. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco de montaña, y desactivé el modo avión. El teléfono vibró y siguió vibrando como si tuviera un ataque de nervios en mi mano. Decenas de llamadas perdidas, muchos mensajes de voz, cientos de mensajes de WhatsApp. La mayoría eran de Efrén, algunos de un número desconocido que supuse sería de la oficina de Fabiola. Empecé a leer, no con miedo, sino con la curiosidad científica de quien estudia el comportamiento de una colonia de hormigas cuyo hormiguero ha sido pateado.
Efrén, temprano en la mañana, mamá, ¿dónde estás? Fui a tu cuarto y no estás, fuiste a la tienda. Efrén, un rato después, mamá, contesta, Emiliano está llorando y no encontramos el chupón. Fabiola, desde el teléfono de Efrén, Cuca, esto no es gracioso, deja de esconderte, se nos hace tarde. Efrén, más tarde, mamá, por Dios, ¿te pasó algo? Estamos preocupados. Fabiola, eres una irresponsable, me has hecho perder una reunión importantísima, cuando vuelvas vamos a tener una conversación muy seria. Solté una carcajada seca que asustó a una lagartija que corría por la pared. Cuando vuelva, pensé, la arrogancia de esa mujer no tenía límites, todavía creía que esto era un berrinche, una escapada a la esquina, se le pasaba por la cabeza que la vieja floja tenía un plan. Seguí bajando por los mensajes, a medida que avanzaba el día el tono cambiaba del enojo a la desesperación logística. Efrén, al mediodía, mamá, tuve que salir del trabajo, no sabíamos con quién dejar a los niños, Fabiola está furiosa. Por favor, llámanos. Efrén, más tarde llamé a los hospitales, llamé a la policía, mamá, me estás asustando, ¿dónde estás? Ese mensaje me provocó una punzada de culpa. Efrén era débil, sí, pero era mi hijo, no quería que pensara que estaba muerta. Pero luego recordé su silencio de anoche, recordé cómo se desabrochaba los zapatos mientras su esposa me humillaba, la culpa se evaporó, reemplazada por una fría determinación. Tenían que aprender y la letra con sangre entra, o en este caso con ausencia. El último mensaje había entrado hacía apenas unos minutos. Efrén, mamá, encontramos las llaves en la mesa, te fuiste, ¿por qué no tenemos nada en el refrigerador para la cena? Diego pregunta por ti. Me llevé la taza de café a los labios, estaba tibio pero me supo a gloria. No tenemos nada en el refrigerador, claro que no, porque el refrigerador mágico que se llenaba solo, gracias a mi pensión y a mi esfuerzo de cargar bolsas, había dejado de funcionar. Pensé en contestar, escribir un simple estoy bien, pero mis pulgares se detuvieron sobre el teclado. No, si contestaba ahora les daría alivio, les daría la certeza de que estoy a su alcance, y el poder reside en la incertidumbre. Necesitaban sentir el vacío, necesitaban que la casa estuviera sucia de verdad, que los niños lloraran sin consuelo, que la cena no apareciera por arte de magia. Necesitaban vivir en el mundo real, ese del que yo los había protegido durante 3 años. Dejé el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. La radio empezó a tocar un bolero conocido, tarareé la melodía suavemente. Me levanté y fui a la cocina, abrí mi libreta de patrones sobre el mostrador limpio, en una hoja nueva tracé una línea vertical en el centro. En el lado izquierdo escribí lo que ellos creen, debajo puse que soy vieja, pobre, inútil y dependiente. En el lado derecho escribí la realidad, debajo puse tengo casa, tengo dinero, tengo tiempo y tengo la voluntad de hacerlo. Miré por la ventana hacia la calle oscura del pueblo, unas luciérnagas parpadeaban en el patio. Mañana iría a la peluquería del pueblo, me cortaría las puntas, quizás me haría las uñas de un rojo escandaloso como el de Fabiola, solo para reírme de la ironía. Mi vida como mueble viejo había terminado, mi vida como estratega acababa de comenzar, y tenía la ligera sospecha de que allá en la ciudad la noche iba a ser muy larga para la familia perfecta. Apagué la luz de la cocina, quedándome solo con el resplandor de la luna entrando por el ventanal. Mañana sería otro día, y por primera vez en mucho tiempo el día sería mío. Que aprendan un poco más, susurré a la oscuridad, sintiendo una satisfacción perversa y deliciosa, apenas estamos empezando. El sol de la mañana en Pátzcuaro no es solo luz, es una declaración de intenciones. Entra por las rendijas de la ventana de madera con una autoridad dorada que te obliga a despertar, pero sin la violencia de un despertador, o el llanto de un bebé. Me estiré en la cama ocupando todo el colchón, sintiendo mis huesos crujir, pero esta vez era un crujido de asentamiento, como una casa vieja que se acomoda en sus cimientos, no de dolor. En mi vida anterior, esa que abandoné apenas un día antes, a esta hora ya habría cambiado 2 pañales, preparado 3 desayunos distintos, y estaría barriendo las migas de pan tostado bajo la silla de Diego. Aquí lo único que tenía que barrer era un poco de tierra que el viento había empujado bajo la puerta. Me levanté y fui descalza a la cocina, el piso de cerámica fría se sentía glorioso bajo mis pies mientras el café colaba, llenando la casa con ese aroma oscuro y prometedor. Abrí mi libreta, tenía un plan. No bastaba con huir. Tenía que cimentar mi nueva realidad. Si quería que esta casa fuera mi fortaleza, necesitaba aliados y necesitaba reparaciones.
La barda del frente estaba caída, la pintura se descascaraba como piel quemada, y el patio era una selva. Salí al corredor con mi taza, un señor pasaba en bicicleta vendiendo pan dulce, le compré 2 conchas y le pregunté si conocía a alguien para trabajos de albañilería. Busque a don Emigdio, el que vive por la orilla del embarcadero, ese señor le levanta una pared con una mano y le arregla la tubería con la otra, me dijo el panadero entregándome el pan en una bolsa de papel. Esa mañana, mientras caminaba hacia el centro buscando a don Emigdio, sentí una extraña ligereza en el bolso. No llevaba toallitas húmedas ni juguetes de repuesto ni galletas trituradas, solo mi cartera, mis llaves y mi teléfono, que seguía vibrando intermitentemente como un animal herido en mi bolsillo. No lo miré todavía, primero tenía que asegurar mi terreno. Encontré a don Emigdio arreglando una barca frente a su casa. Era un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, con la piel curtida por el sol y manos que parecían hechas de raíz de tule. Buenos días, dije usando mi voz de maestra de taller, firme pero amable, me han dicho que usted hace milagros con las casas viejas. Don Emigdio me miró de arriba a abajo, sin la prisa ni el juicio de la gente de ciudad. Milagros, solo Dios, señora, yo hago albañilería y plomería, ¿qué necesita? Negociamos. No regateé el precio de su trabajo, pero fui exigente con los materiales, quería que la casa brillara, quería que si algún día Efrén o Fabiola se atrevían a venir a buscarme, se encontraran con una casa de dignidad, no con el refugio de una anciana triste. Le di un adelanto en efectivo, ver sus ojos abrirse al recibir los billetes sin dudar fue mi primera victoria del día. En la ciudad, Fabiola revisaba cada ticket del mercado para asegurarse de que no me hubiera robado el cambio de las tortillas. Aquí yo era la patrona. De regreso a casa pasé por una tienda de telas del centro, me detuve frente al escaparate, unos lentes grandes con marco color carey y cristales oscuros me llamaron la atención. Entré y me los probé, me tapaban las ojeras, me tapaban la duda, me hacían ver misteriosa, inaccesible. Los compré. Al salir a la calle con ellos puestos sentí que me había puesto una armadura. Al llegar a casa el teléfono volvió a sonar, era el tono específico que le tenía asignado a la casa de mi hijo. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Luego me senté en mi silla de madera, me puse los lentes nuevos, aunque estaba en la sombra, y tomé el aparato. Muchas llamadas perdidas en total. La curiosidad, ese viejo vicio de costurera que quiere saber cómo va a quedar el vestido, me ganó. Abrí el WhatsApp, el tono de los mensajes había cambiado drásticamente, del enojo inicial y la confusión logística habían pasado a la fase de acusación y caos. Fabiola, en la mañana, Cuca, esto es el colmo, Diego no encuentra su uniforme de educación física, ¿dónde lo pusiste? Responde. Efrén, más tarde, mamá, tuvimos que pedir pizza anoche y a Emiliano le cayó mal, ha vomitado toda la madrugada, Fabiola está histérica, por favor deja el drama y dinos dónde estás. Sonreí con una frialdad que me sorprendió. Drama le llamaban 40 años de trabajo, 3 años de esclavitud doméstica, y mi partida era drama. Lo del uniforme de Diego era sencillo, estaba en el cesto de la ropa para planchar, donde lo dejé hace 2 días, si Fabiola hubiera levantado una sola vez la tapa del cesto en su vida lo sabría, pero ella solo sabe poner la ropa sucia encima de la lavadora, esperando que los duendes o la suegra la procesen. Pero entonces leí un mensaje que me hizo enderezar la espalda. Fabiola, si no apareces para la tarde voy a cambiar la chapa, a ver cómo entras luego a buscar tus trapos viejos. Ahí estaba la amenaza, la creencia estúpida de que yo necesitaba volver, de que su departamento era mi único mundo. No entendían nada, no. Sabían que mis trapos viejos ya estaban aquí, o que los que dejé allá no me importaban en lo absoluto. Decidí que era hora de hacer mi primer movimiento estratégico, no una respuesta directa, sino un recordatorio de quién sostenía realmente los pilares de su comodidad. Abrí la aplicación del banco en mi celular, revisé los cargos automáticos, allí estaba, servicios de telecomunicaciones, plan premium familiar, internet de alta velocidad, televisión de paga con todos los canales de deportes que ve Efrén y los canales de caricaturas que hipnotizan a los niños. Una suma mensual que salía de mi cuenta, de mi pensión, porque mamá, tú estás en casa todo el día, tú eres la que más lo usa. Mis dedos se movieron con precisión sobre la pantalla táctil, cancelar suscripción, ¿está seguro? Sí, fecha de corte inmediata. También busqué la cuenta del mercado en línea, esa cuenta donde tenía guardada la tarjeta para que llegaran los pedidos de emergencia,
la eliminé, borré los datos, cambié la contraseña. Sentí una satisfacción casi infantil al imaginar el momento exacto en que la pantalla de la tele se fuera a negro en medio del partido de fútbol, o cuando Diego intentara ver sus caricaturas y saliera el mensaje de sin señal. Era mezquino quizás, pero era necesario. Tenían que entender que la magia costaba dinero y esfuerzo, que el mago se había jubilado. Me levanté y fui a prepararme una comida sencilla, pescado blanco frito que compré en el embarcadero. Mientras picaba el cilantro, el olor me transportó a los veranos con mi esposo, cuando la vida era simple y el futuro parecía eterno. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando el lago. Por la tarde sonó mi teléfono de nuevo, pero esta vez no era Efrén ni Fabiola, era doña Josefina, mi vecina del edificio, la única amiga que me quedaba en aquel bloque de concreto. Contesté aló Cuca. Su voz sonaba susurrada, como si estuviera hablando desde una trinchera. Hola Josefina, qué gusto oírte, respondí tranquila. Mujer, hay una revolución aquí, exclamó ella bajando aún más la voz. Fabiola ha estado gritando en el pasillo, dice que te robaste las llaves, que te has vuelto loca. Efrén anda con una cara de funeral que no puede con ella. Me tocaron la puerta hace rato preguntando si te había visto, les dije que no. Pero Cuca, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, Josefina, estoy en mi casa junto al lago. Escuché el suspiro de alivio de mi amiga. Ay, gracias a Dios, me tenías preocupada. Oye, se escucha todo a través de las paredes, los niños lloran mucho, la muchacha esa, Fabiola, no sabe ni hervir agua, anoche se activó la alarma de humo porque se le quemó algo en la estufa. Tuvieron que venir los bomberos, fue un escándalo. La imagen de Fabiola con su traje de ejecutiva y su manicura perfecta, lidiando con bomberos y humo, fue un bálsamo para mi alma herida. Josefina, escúchame bien, le dije poniéndome seria, si te vuelven a preguntar tú no sabes nada, no sabes dónde estoy, solo diles que me viste salir con una maleta y que me veía muy decidida, nada más. Descuida, Cuca, a esa mujer nunca me ha saludado en el elevador en 5 años, no le voy a dar ni la hora. Pero piensas volver, hizo una pausa. Miré las paredes blancas de mi casa, la luz de la tarde entrando limpia y sin filtros. No, Josefina, esa Cuca ya no existe. Colgué. La conversación con Josefina me dio la pieza de información que me faltaba, el caos era real, no era una exageración de mi mente, mi ausencia había provocado el colapso de su ecosistema doméstico en menos de 2 días. Decidí que era el momento de la estocada. No podía dejar que Fabiola controlara la narrativa con los vecinos o la familia, diciendo que yo estaba loca o perdida, tenía que demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades. Me tomé una foto, no una selfie torpe donde se ve la papada, puse el teléfono apoyado en la repisa de la ventana, puse el temporizador, y me senté en mi silla con mis lentes nuevos y un vaso de agua de Jamaica helada en la mano con el lago de fondo. Salía digna, salía tranquila, salía dueña de mí misma. Busqué el contacto de Efrén, no escribí ningún texto largo, no di explicaciones, solo envié la foto y debajo 3 palabras. Aquí no estorbo. El doble cheque azul apareció al instante, lo estaban viendo, segundos después el teléfono empezó a sonar, era Efrén. Lo miré vibrar sobre la mesa 1, 2, 3 veces, a la cuarta deslicé el dedo para contestar, puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa mientras yo seguía sentada mirando el horizonte. Mamá, por fin. La voz de Efrén sonaba aguda al borde del pánico. ¿Dónde estás? Eso es el lago, te fuiste a la casa de la tía Herminia, ¿cómo llegaste allá? No respondí, dejé que su ansiedad llenara el silencio. Mamá, tienes que volver, esto es una locura, no encuentro los papeles del seguro del coche y vencen mañana, los niños te extrañan, Emiliano no deja de llorar, Fabiola está muy alterada. ¿Alterada? Pregunté con una calma que contrastaba con su histeria, pensé que estaba feliz, finalmente tiene la casa limpia de mi presencia. No digas eso, intervino la voz de Fabiola, había arrebatado el teléfono, se escuchaba agitada y de fondo el inconfundible sonido de caricaturas a todo volumen, probablemente desde una tableta porque la televisión ya no funcionaba. Cuca, esto es infantil, irte así sin avisar, tenemos responsabilidades. Tú tienes responsabilidades, ¿quién va a cuidar a los niños mañana? Tengo una junta con la dirección regional, no puedo faltar. Eso suena a un problema de logística, Fabiola, dije, saboreando las palabras como si fueran caramelos ácidos, y yo estoy jubilada de la logística. No puedes hacernos esto, gritó ella, y su voz se quebró, por primera vez escuché miedo detrás de la rabia, miedo a perder su estatus,
miedo a fallar en su trabajo, miedo a tener que ser madre y ama de casa a tiempo completo. Eres la abuela, es tu deber. Mi deber terminó cuando me dijiste que no servía para nada, respondí tajante. Si no sirvo para nada, entonces no sirvo para cuidarte a los hijos ni para limpiarte el piso. Tienes razón, Fabiola, soy vieja, y a los viejos hay que dejarlos descansar. Mamá, por favor, gimió Efrén, se cortó el cable, no hay internet, ¿hiciste algo? Revisé mis finanzas, hijo, corté los gastos innecesarios como me enseñaste. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Se dieron cuenta, en ese preciso segundo la moneda cayó, no solo se había ido la niñera gratis, se había ido el banco. ¿Nos cortaste el internet?, preguntó Fabiola incrédula, con los niños ahí. Los niños pueden leer un libro o jugar con los soldaditos de plástico que tanto te molesta ver en el suelo. Voy a ir a buscarte, amenazó Fabiola, recuperando su tono agresivo, vamos a ir el fin de semana y te vamos a traer, no puedes vivir sola ahí, te puede pasar algo. Me quité los lentes y miré el teléfono como si pudiera verlos a través de él. La casa es mía, Fabiola, las escrituras están a mi nombre, si pones un pie aquí sin mi invitación, llamo a la policía por allanamiento. Y créeme, el comandante de aquí me conoce desde hace muchos años. Escuché a Efrén jadear, nunca me habían oído hablar así, nunca. Mamá, empezó él. Tengo visita, mentí viendo llegar a don Emigdio con unas herramientas, estoy ocupada viviendo mi vida, no me vuelvan a llamar para gritarme, si quieren hablar aprendan a pedir permiso. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero no era taquicardia de miedo, era adrenalina pura, me sentía poderosa, me sentía viva. Don Emigdio entró al patio con una caja de herramientas y un costal de cemento. Buenas tardes, patrona, ¿empezamos con la barda?, preguntó. Sí, don Emigdio, le sonreí guardando el teléfono en el bolsillo, vamos a levantar esa barda y quiero que sea alta, muy alta. Mientras don Emigdio empezaba a mezclar el cemento, me quedé mirando el teléfono una última vez. Efrén había escrito un mensaje más, mamá, el refrigerador está vacío, no hay leche para Emiliano, nos. Desbloqueas la cuenta del mercado, por favor, te lo pago luego. Miré el mensaje, pensé en mi nieto, pensé en sus ojitos, sentí una punzada de dolor, un instinto de correr a resolverlo, pero luego recordé la voz de Fabiola, vieja floja, recordé el silencio de Efrén. Si les daba la leche ahora, nunca aprenderían a comprar la vaca. Apagué el teléfono. Esa noche cené viendo las estrellas desde mi corredor recién barrido, a lo lejos se escuchaban los grillos y el chapotear del agua. En la ciudad imaginé a Efrén haciendo fila en una tienda llena de gente, cansado, comprando leche cara con su propio dinero, mientras Fabiola intentaba dormir a un bebé llorón sin la ayuda de la televisión. La lección apenas comenzaba, y yo era una maestra con mucha paciencia. El sábado amaneció con un cielo tan azul que lastimaba los ojos, pero la paz de mi paraíso lacustre se rompió a media mañana. Estaba en el corredor supervisando a don Emigdio, que terminaba de aplanar la barda, cuando el motor forzado de la camioneta de mi hijo rugió en la entrada. No necesité binoculares para ver el desastre que venía sobre 4 ruedas. El vehículo, usualmente impecable porque Efrén lo lava cada domingo como si fuera un ritual religioso, estaba cubierto de polvo de carretera y tenía un golpe nuevo en el parachoques delantero. Se bajaron como si emergieran de un naufragio. Efrén tenía ojeras moradas que le llegaban a los pómulos, la camisa arrugada y una mancha de café o quizás de fórmula de bebé en el pantalón. Pero fue Fabiola quien se robó el espectáculo, la mujer de hierro, la ejecutiva de la manicura perfecta, parecía haber peleado con una licuadora y perdido. Llevaba el cabello recogido en un chongo mal hecho sin maquillaje, y sus zapatos de tacón se hundían torpemente en la tierra del camino de entrada. «Mamá», gritó Efrén corriendo hacia la reja. Su voz era una mezcla de alivio y reclamo. Me mantuve sentada en mi silla con mis lentes oscuros puestos y un vaso de agua de Jamaica fría en la mano. Don Emigdio dejó la cuchara y se cruzó de brazos, parándose estratégicamente entre la puerta de la reja y yo. «Buenos días», dije sin levantarme. Mi tono fue el mismo que usaba cuando una aprendiza llegaba tarde al taller sin justificación. Fabiola llegó resoplando detrás de él, no saludó, fue directo al ataque como un perro acorralado que solo sabe morder. «Abre esta puerta ahora mismo, Cuca», chilló agarrando los barrotes de madera con desesperación. «Se acabó el jueguito, nos vamos a casa ya, los niños están en el auto llorando del calor». «Los niños pueden bajar y entrar a tomar algo fresco»,
respondí con calma, ustedes dos se quedan afuera hasta que aprendan modales. ¿Qué te pasa? Fabiola golpeó la reja, estás senil, mira lo que has hecho gastando dinero en esto, señaló las reparaciones, el patio desmalezado, la pintura fresca, ese es el dinero de la herencia de mis hijos, lo estás despilfarrando. Ahí estaba el miedo real, no era amor, no era preocupación por mi salud, era miedo a que la vieja inútil se gastara el patrimonio que ellos ya contaban como suyo. Me levanté despacio, dejé el vaso sobre la mesita y caminé hasta la reja. Don Emigdio se hizo a un lado con respeto. Me quité los lentes para que pudieran ver mis ojos claros y duros como el vidrio. Corrección, Fabiola, dije suavemente, este es mi dinero, el que gané trabajando 40 años mientras tú todavía aprendías a caminar, y lo estoy invirtiendo en mi felicidad, algo que en tu casa me salía demasiado caro. Efrén intentó mediar pasando una mano por su cabello revuelto. Mamá, por favor, no es por el dinero, es que la casa es un caos, no sabemos cómo funciona la lavadora nueva, el niño no come si no le haces el avioncito. Diego reprobó el examen de matemáticas ayer porque nadie le explicó, te necesitamos. Lo miré con una lástima profunda, no me necesitan a mí, Efrén, necesitan a una sirvienta que no cobre, y esa vacante ya no existe. Deja de decir tonterías, interrumpió Fabiola sacando su teléfono, voy a llamar a la policía, voy a decir que estás mentalmente inestable y que te estás gastando los ahorros familiares, te voy a declarar interdicta, vieja loca. Fue el momento exacto para soltar la bomba. Saqué mi libreta de patrones del bolsillo de mi delantal, esa que había sido mi compañera silenciosa durante mi huida. Adelante, llama, la desafié abriendo la libreta, pero antes déjame leerte algo. Aquí tengo anotado cada peso que he puesto en su casa en los últimos 3 años, mercado, tanto al mes en promedio, servicios, reparaciones que Efrén no sabe hacer, otro tanto, la escuela de los niños, uniformes, medicinas. Hice una pausa dramática, el silencio solo era roto por el sonido del agua y la respiración agitada de Fabiola. En total, Fabiola, yo he subvencionado su estilo de vida de pareja exitosa con una parte muy grande de mi pensión y mis ahorros. Sin mí ustedes no son clase media alta, son deudores morosos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Fabiola, abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Efrén bajó la cabeza avergonzado, sabía que era verdad, sabía que su sueldo y el de ella se iban en las mensualidades del coche, en la renta del departamento en la zona buena, y en las apariencias. Yo era el pilar financiero invisible que sostenía su castillo de naipes. Creían que yo vivía de ustedes, solté una risa seca, ustedes vivían de mí, la vieja floja les pagaba el internet para que pudieran ignorarla en paz. Pero balbuceó Efrén, ¿tienes dinero? De verdad pensé que lo de mi papá se había acabado. Lo que se acabó fue mi paciencia, hijo, el dinero está seguro y está muy lejos de sus manos. En ese momento la puerta trasera de la camioneta se abrió, Diego y Mariana bajaron corriendo, estaban despeinados y con la ropa sucia, pero sus caras se iluminaron al verme. Abuela, gritaron al unísono corriendo hacia la reja. Niños, al carro, gritó Fabiola intentando agarrar a Mariana del brazo, pero la niña se soltó. No quiero, quiero a mi abuela, lloró la pequeña pegando su carita a los barrotes de madera. Hice una seña a don Emigdio, él entendió al instante y quitó el pasador de la puerta, abrí los brazos y mis nietos se lanzaron contra mí, casi tumbándome. Olían a sudor y a encierro, pero los abracé con todas mis fuerzas, sentí sus corazoncitos latir rápido contra mi pecho, eran las únicas víctimas inocentes de esta guerra. Tenemos hambre, abuela, dijo Diego mirándome con esos ojos grandes idénticos a los de su padre, mi mamá quemó la pizza y mi papá solo nos dio galletas. Miré a Efrén y a Fabiola por encima de las cabezas de los niños, estaban parados en el camino, derrotados, excluidos de este círculo de amor que yo había construido y que ellos habían despreciado. Pasen, dije, pero mi voz cambió, ya no era dulce, era la voz de la dueña de la propiedad. Don Emigdio, ayude al señor Efrén a bajar las maletas de los niños. ¿Solo las de los niños y nosotros? Preguntó Fabiola con un hilo de voz, su arrogancia desinflada como un globo pinchado. Ustedes son adultos funcionales, no, respondí guiando a mis nietos hacia el corredor. Hay un hotelito muy bonito a unas cuadras, aceptan tarjeta, espero que la suya todavía tenga cupo, ahora que ya no pago yo los gastos de la casa. Mamá, no puedes echarnos, suplicó Efrén dando un paso hacia adentro. Me detuve en el primer escalón y me giré, no los estoy echando, Efrén, simplemente no los estoy invitando, esta es mi casa, aquí no hay gritos, no hay desprecios, y sobre todo, aquí la vieja manda.
Si quieren ver a los niños pueden venir a visitarlos por la tarde, pero en mi mesa no se sienta nadie que me llame inútil. Fabiola me miró con una mezcla de coraje y respeto. Por primera vez en 3 años me veía, realmente me veía, no como un mueble, no como una carga, sino como una mujer con poder, recursos y la voluntad de usarlos. Vámonos, Efrén, dijo ella dándose la vuelta con rigidez, tratando de mantener un poco de dignidad. Vamos al hotel, necesito ducharme. Pero mamá, los niños. Efrén dudó mirando a sus hijos que ya estaban entrando a la cocina buscando de comer. Los niños están mejor conmigo que con ustedes en ese estado, sentencié. Vayan, duerman, y mañana si logran bajar el tono de voz y pedir perdón como la gente decente, tal vez les ofrezca un café, tal vez. Don Emigdio cerró la puerta de la reja en sus narices una vez que bajaron las maletas de los pequeños. Escuché el motor de la camioneta arrancar de nuevo y alejarse. Entré a la casa. Diego y Mariana estaban devorando el pan dulce que había sobrado del desayuno. Les serví agua fresca, esa que compré yo misma con mi dinero, en mi libertad. Me senté frente a ellos acariciando el cabello de Mariana. Había ganado la batalla, pero la guerra por mi dignidad apenas estaba estableciendo sus nuevas fronteras. Miré por la ventana hacia el lago. El agua se mecía con fuerza, indiferente a los dramas humanos, constante y poderosa, así me sentía yo. Había recuperado mi territorio. Ahora tenía que enseñarles a los invasores que para entrar en este país se necesitaba visa, y la visa se pagaba con respeto. Coman despacio, mis amores, les dije sonriendo, la abuela no se va a ir a ninguna parte. El sol de la mañana en Pátzcuaro no es solo luz, es una declaración de intenciones. Entra por la ventana de la cocina y se posa sobre la mesa de madera como un gato perezoso, iluminando las migas del desayuno y las caras risueñas de mis nietos. Han pasado 3 meses desde que tomé aquel taxi en la madrugada, 3 meses desde que el no sirves para nada de mi nuera se convirtió en el combustible de mi renacimiento. Hoy la casa huele a pan recién horneado y a café fuerte, ese que despierta hasta a los muertos, y no al desinfectante industrial con el que intentaba borrar mi existencia en el departamento de mi hijo. Diego y Mariana están sentados en el suelo bordando servilletas sencillas que yo misma les enseñé a marcar con el dedal. No son bordados de países lejanos, sino motivos de la isla que ven desde el corredor, como han bautizado a este terreno. Diego borda con precisión el árbol de aguacate del patio, y Mariana llena el mantel de patitos torcidos que la hacen reír a carcajadas. Verlos así tranquilos, sin la ansiedad de no ensuciar, sin el ruido constante de la televisión, me confirma que mi huida no fue un acto de egoísmo, sino de salvación para mí y para ellos. Efrén y Fabiola llegaron hace 1 hora. Esta vez no hubo gritos en la reja ni amenazas de llamar a la policía. Tocaron el timbre, esperaron, y cuando abrí traían bolsas del mercado, no maletas para instalarse. Es un domingo cualquiera, pero se siente como una victoria diplomática después de una guerra larga y silenciosa. Buenos días, mamá, dijo Efrén al entrar, besándome en la mejilla con una timidez que no le veía desde la adolescencia. Fabiola entró detrás, no me abrazó, eso sería pedirle peras al olmo, pero me sostuvo la mirada y asintió. Hola, Cuca, traje las frutas que te gustan y traje mi propio café, sé que el tuyo es muy fuerte para mí. Sonreí para mis adentros, era una rama de olivo pequeña, seca, pero una rama al fin y al cabo. La dinámica ha cambiado radicalmente. Durante las primeras semanas después de mi partida, el caos en su vida fue absoluto. Sin mi dinero cubriendo los agujeros de su economía doméstica, tuvieron que enfrentar la realidad de sus finanzas. El coche del año tuvo que ser devuelto, se mudaron a un departamento más pequeño, uno que sí pueden pagar con sus sueldos reales. Y lo más importante, tuvieron que aprender a ser padres. Los observé desde la cocina mientras terminaba de preparar la comida. Efrén estaba en el patio con don Emigdio aprendiendo a podar los rosales. Sudaba, se pinchaba los dedos, pero no se rendía. No es fuerza, don Efrén, es maña, la planta le dice dónde cortar, le explicaba el viejo pescador. Fabiola estaba en la sala sentada en el tapete con el pequeño Emiliano, no tenía el teléfono en la mano, estaba construyendo una torre de bloques hablándole al niño. Mirándolo a los ojos. Se veía cansada. Si sus uñas ya no eran esas garras perfectas de acrílico rojo, las llevaba cortas, con un esmalte transparente. El estrés de la vida real le había quitado la máscara de supermujer ejecutiva, pero paradójicamente la hacía ver más humana, más real. Abuela, ¿puedo bordar un venado en mi servilleta?, preguntó Diego sacándome de mis pensamientos.
Claro que sí, mi amor, pero recuerda que las puntadas tienen que ser parejas, como la verdad, le contesté guiñándole un ojo. Serví la comida en el corredor, pescado blanco, corundas y ensalada fresca, nada de menús complicados ni caprichos, en mi mesa se come lo que hay, y lo que hay es delicioso porque está hecho con paz. Durante la comida Efrén carraspeó, nervioso, sabía que venía el momento de la conversación seria. Mamá, queríamos agradecerte, empezó jugando con el tenedor, no solo por recibirnos hoy, sino, bueno, por todo. Fabiola levantó la vista del plato, hubo un silencio tenso, solo roto por el sonido del agua y los cubiertos de los niños. Lo que Efrén quiere decir, intervino ella con la voz firme, pero sin la arrogancia de antes, es que nos dimos cuenta, tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta. Cuando cortaste el dinero pensamos que eras cruel, nos dio coraje, mucho coraje. Lo sé, dije tranquilamente sirviéndome más agua de Jamaica, pero luego. Fabiola suspiró dejando los cubiertos, luego llegaron los recibos y la limpieza y los niños enfermos, y nos dimos cuenta de que no éramos una familia funcional, éramos un negocio que funcionaba gracias a ti, y tú eras la empleada no pagada. Miré a mi nuera, por primera vez en 3 años no vi a la enemiga, vi a una mujer que había sido humillada por la vida y que había tenido el valor de aprender la lección. No era una empleada, Fabiola, corregí suavemente, era la red de seguridad, y las redes de seguridad son peligrosas porque te hacen olvidar que tienes que aprender a caminar por tu propio pie. Lo sentimos, mamá, dijo Efrén, y esta vez se le quebró la voz, te llamamos inútil, y los inútiles éramos nosotros. Me estiré sobre la mesa y tomé la mano de mi hijo, sus manos estaban ásperas por el trabajo en el jardín de hace un rato, me gustó esa textura. Ya pasó, el pasado es una tela que ya cortamos, hijo, lo importante es que vamos a coser con lo que queda. Y el ahora era brillante, no perfecto, pero brillante. Después de la comida establecimos las nuevas reglas del juego, o como a mí me gusta llamarlo, el acuerdo del lago. Ellos vienen 2 fines de semana al mes, no vienen a que yo les sirva, vienen a convivir. Efrén se encarga de la parrilla o del jardín, Fabiola se encarga de lavar los platos y de organizar actividades con los niños, yo soy la abuela, solo la abuela, mi trabajo es malcriar, contar historias y ver el atardecer. Mi dinero sigue siendo mío, decidí invertir una parte en la escuela del pueblo, compré máquinas de coser sencillas, telas, hilos y por supuesto, agujas nuevas. Voy 3 tardes a la semana a dar clases de bordado a los niños del pueblo, me llaman la maestra Cuca. Cuando camino por las calles empedradas, la gente me saluda con respeto, no soy la vieja de nadie, soy una vecina reconocida de mi pequeña comunidad. Esa tarde, mientras Efrén y Fabiola recogían las cosas para irse, porque ahora saben que no pueden quedarse a dormir si no hay invitación expresa, me senté en mi silla de madera. Fabiola se acercó a despedirse. Cuca, dijo dudando un momento, gracias por no darnos el dinero cuando te lo pedimos para la leche de Emiliano aquel día. La miré sorprendida. ¿Por qué me agradeces eso? Fue duro. Porque Efrén tuvo que vender su bicicleta de montaña esa misma tarde para comprar la fórmula, dijo ella, y una media sonrisa asomó en sus labios, fue la primera vez que lo vi sacrificar algo suyo por la familia sin que yo se lo pidiera. Creo que ese día se convirtió en padre de verdad. Asentí satisfecha, mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba, no solo me había liberado yo, sino que los había obligado a ellos a liberarse de su propia inmadurez. Vayan con cuidado en la carretera, les dije, y Fabiola, la próxima vez trae ese pastel de zarzamora que dices que te sale bien, quiero probarlo. Los ojos de ella brillaron, era un reto pero también una invitación. Lo haré y te aseguro que te va a gustar. Vi cómo subían a los niños al carro, que ya no era la camioneta grande del año, sino un sedán modesto de segunda mano. Diego y Mariana agitaban las manos desde la ventanilla, adiós, abuela, cuida el mantel, gritó Diego. Cuando el carro desapareció tras la curva del camino, el silencio volvió a mi corredor, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de posibilidades. Don Emigdio salió de la parte trasera de la casa limpiándose las manos con un trapo. Se fueron contentos, patrona, comentó apoyándose en la columna. Se fueron mejores, don Emigdio, que es distinto. Me levanté y caminé hacia la orilla del lago, el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de esos tonos violetas y naranjas que solo existen junto al agua. Mis pies se hundieron en la tierra suave de la ribera, cerré los ojos y respiré hondo, olía a tule, a libertad y a dignidad. Pensé en la Cuca de hace 3 meses, aquella mujer encorvada, dolorida, que fregaba platos mientras lloraba en silencio,
me dieron ganas de abrazarla a través del tiempo y decirle, aguanta, mujer, ten paciencia. La costurera que llevas dentro solo está guardando el hilo para el siguiente vestido. He descubierto que la vejez no es el final del camino, ni un rincón oscuro donde sentarse a esperar la muerte, es una prenda terminada, y desde aquí la vista del trabajo hecho es espectacular. Tengo 74 años, mis rodillas a veces truenan como madera vieja y necesito lentes para enhebrar la aguja, pero soy dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi destino. He aprendido que el respeto no se hereda, se construye con las manos que trabajan, que el amor no significa servidumbre, y que a veces el acto de amor más grande que puedes hacer por tus hijos es dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Saqué mi libreta de patrones del bolsillo, esa que fue mi confidente y mi libro de contabilidad emocional. Fui a la última página, la que estaba en blanco, saqué un lápiz y escribí una sola frase para no olvidarla nunca, para leerla cada mañana con mi café. El respeto no se hereda, se construye con las manos que trabajan. Miré el lago inmenso, quieto y a la vez poderoso, una garza levantó el vuelo cerca de la orilla. Yo soy esa garza, he aguantado las tormentas, he aguantado los golpes, y sigo aquí, más pulida tal vez, más dura seguro, pero capaz de volar cuando hace falta. La brisa me desordenó el cabello, ese cabello blanco que ya no me tiño porque me he ganado cada cana como una medalla de trabajo. Sonreí, mañana tengo clase con los niños del pueblo, vamos a aprender el punto de cruz. Les voy a enseñar que una puntada equivocada no arruina el bordado entero, que siempre se puede descoser y volver a empezar, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte que tu lugar es una esquina pequeña y oscura. La vieja floja tiene mucho trabajo por hacer, y vaya si lo voy a disfrutar. Me di la vuelta y regresé a mi casa, mi castillo, donde la única reina soy yo, y donde la felicidad ya no es un regalo que espero de otros, sino una cosecha que cultivo con mis propias manos. La vida empieza muchas veces, tantas como uno se atreva a reiniciarla. Y la mía, la de verdad, acaba de comenzar.